Hola chicos, pongo a disposición de ustedes este material para complementar los aspectos de la última parte de la guía en relación a cómo podemos utilizar sklearn y otras librerías para poder realizar un ajuste del modelo de la regresión lineal y también cómo podemos utilizar otras librerías del ecosistema de Python para poder realizar la visualización de los datos y también el preprocesamiento. Este ejemplo va a estar dividido en dos partes. En la primera parte vamos a trabajar con un dataset para una regresión lineal simple. Entonces tenemos datos de peso y talla en este archivo CSV. Y en la segunda parte tenemos un dataset para una regresión lineal múltiple, es decir, tenemos una serie de variables independientes y una sola variable dependiente, y vamos a estar viendo cómo podemos realizar el ajuste de este tipo de modelos utilizando sklearn también. Este notebook, por supuesto que se los voy a facilitar más adelante para que ustedes puedan revisarlo con mayor tiempo. Bien, lo primero que hacemos acá es introducir las librerías que vamos a estar utilizando en nuestro notebook. Como pueden ver, ya tenemos la inclusión de NumPy, de PyPlot para hacer la visualización de los datos y también de Pandas, que como ya les había indicado en la guía, se utiliza para realizar el procesamiento de datos tabulares, datos en la forma de data frames. En la segunda celda, lo que estamos haciendo es realizar la descarga de los dos datasets que vamos a estar utilizando en este ejemplo. Como yo ya corrí estas dos celdas, los archivos con los cuales vamos a estar trabajando ya se encuentran en el espacio de trabajo de nuestro notebook, como pueden ver. Bueno, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Vamos a realizar la lectura del dataset de peso y talla. Vamos a empezar con ese. Como el archivo está en formato CSV, yo puedo utilizar la función readCSV, haciendo referencia al nombre del archivo, que en este caso es weight_height_lr. Así que eso vamos a enviar como parámetro. Y solamente vamos a mostrar las 10 primeras filas de nuestro conjunto. Entonces eso lo logramos a través de head con el valor de 10. Muy bien, como pueden ver entonces, muchachos, tenemos acá los 10 primeros registros. ¿Por qué hacemos lo de head? Porque no es una buena práctica mostrar todo el conjunto de datos en pantalla. Si tenemos, por ejemplo, miles de filas, entonces nunca va a ser una buena idea mostrar todas ellas directamente en la pantalla. Entonces, por ese motivo es que podemos restringir la visualización solamente a una muestra específica de datos. A través de head, nosotros vamos a visualizar solamente los 10 primeros registros de nuestro conjunto. Entonces acá podemos apreciar los datos, ¿no? En la primera columna tenemos las tallas de las personas, en la segunda columna tenemos los pesos correspondientes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a realizar el ajuste de una regresión lineal simple que realice predicciones de peso y talla de varias personas. Muy bien. Ahora, si lo que deseamos más bien es obtener las últimas filas, las últimas 10 filas de nuestro conjunto, más bien lo que vamos a hacer es llamar a tail con el número de filas que queremos mostrar. Entonces ese es el valor, ¿no? Esas son las últimas filas de nuestro conjunto. Muy bien. Si vamos a trabajar con librerías tales como sklearn, es una buena práctica de que nosotros, luego de hacer la extracción obviamente de las columnas para el análisis de datos, es una buena práctica de que nosotros convirtamos nuestro dataset a vectores columna o a matrices en todo caso. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, chicos, es que vamos a designar las variables x y y. En x se van a almacenar los valores de la variable independiente x y en y se van a almacenar los valores de la segunda columna. Entonces, para nosotros, los datos de talla de las personas corresponden a x y los datos de peso le corresponden a y. En la guía les había mostrado que para obtener
los datos de la primera y de la segunda columna, podemos utilizar un atributo llamado iLoc. Sin embargo, esa no es la única alternativa, ya que también podemos hacer uso del atributo values, como ahora vamos a ver. Entonces, si hacemos values, este es un atributo donde el primer índice son las filas que nosotros vamos a extraer y el segundo índice son las columnas. Entonces yo quiero todas las filas, por lo tanto el primer índice va a ser 2 puntos, pero solamente de la primera columna. Tanto las filas como las columnas siempre se indexan en base al 0, por lo tanto como quiero la primera columna, colocamos 0 a manera de segundo índice, ¿no? Ese va a ser entonces el segundo índice. Entonces estos datos se van a ir a X, eso es lo que estamos haciendo. Y luego, values, todas las filas, y lo que está en la segunda columna, es decir, la columna con índice 1, todo esto se va a ir a Y, es decir, las tallas se van a X, los pesos se van a Y. Entonces, haciendo esto, corremos la celda y ya vamos a tener los datos que corresponden. Vamos a mostrar solamente los primeros 10 de X, eso lo puedo hacer así. Ahí está, esos son los 10 primeros datos que tenemos en X. Y si hacemos lo propio para Y, entonces sería 2 puntos y 10. Y ahí está. Ok. Ahora, para trabajar con librerías tales como sklearn, es aconsejable de que nosotros convirtamos X y Y en vectores columna, ¿sí? Porque sklearn asume que los datos con que nosotros estamos realizando el análisis son matriciales. Entonces, estos son arreglos simples de NumPy. Lo que vamos a tener que hacer es convertirlos en vectores columna. Entonces, ¿cómo podemos convertir X en un vector columna? En la guía les había indicado de que pueden ustedes utilizar una función llamada expandims, pero no es la única alternativa, ya que también nosotros podemos utilizar un atributo, bueno, en realidad un método llamado reshape de nuestra matriz, pues así, reshape, que nos permite acomodar los elementos en diversas posiciones de una matriz. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un arreglo de 9 elementos, yo puedo convertir ese arreglo en una matriz de 3×3, ¿sí? 3 filas y 3 columnas. Entonces, lo que reshape va a hacer es reacomodar los elementos de tal manera que estos puedan ingresar en una matriz de mayor dimensionalidad. De eso se trata básicamente. Entonces, el primer parámetro que recibe reshape es el número de filas a las cuales vamos a hacer el ajuste. Como queremos que el número de filas se genere automáticamente, el primer parámetro lo vamos a enviar con el valor de -1. Y como solamente queremos una sola columna, el segundo parámetro va a ser 1, haciendo alusión al número de columnas que nosotros queremos. Si hacemos eso y volvemos a mostrar los primeros 10 valores de X, esto es lo que vamos a tener. Fíjense bien, chicos. Entonces tenemos un vector columna. En la primera fila está el 59, luego viene el 128, luego el 190 y así lo mismo para los otros elementos. Y lo propio vamos a hacer para Y. Entonces esto va a ser Y reshape -1 y 1 y luego mostramos los primeros 10 valores de Y. Y bueno, ahí tenemos lo que se espera. Ok. Lo siguiente que haríamos es pasar a realizar una visualización de los datos. Siempre se aconseja hacer eso para tener una mejor idea de cómo están estos distribuidos. Entonces, para tal efecto, lo que podemos hacer es utilizar la función scatter de pyplot para tener una mejor idea de cómo están distribuidos los datos. Entonces, el primer parámetro de scatter van a ser los datos en X y el segundo va a ser Y. Entonces, si visualizamos el conjunto, esto es lo que vamos a tener, chicos. Fíjense.
Entonces claramente podemos ver que hay una tendencia de ascenso, y es un ascenso lineal además, ¿no? Entonces nosotros podemos ajustar una línea recta a este conjunto de datos. Ahora, nosotros podemos ajustar el tamaño de los puntitos que estamos viendo acá. Entonces, si queremos que los puntos sean más pequeños, podemos además incorporar el parámetro S, que en realidad es un valor numérico. Si lo ponemos, por ejemplo, en 1, el tamaño de cada puntito se va a reducir a una unidad. Vean ustedes, ahora los puntos son más pequeños. Y luego también podemos cambiar el color de los puntos. Y la forma en que hacemos eso es enviando el parámetro C con el color que vamos a aplicar a los puntitos. Entonces esto va a ser rojo, ¿no? Entonces ahí está el resultado. Ahí tenemos los puntos de color rojo en nuestro dataset. Ahora, también es una buena práctica visualizar leyendas para el eje X y para el eje Y, de tal modo que sepamos a qué específicamente nos estamos refiriendo, cuál es nuestra variable independiente y cuál es nuestra variable dependiente. Nosotros podemos aplicar las leyendas al eje X haciendo uso de XLabel y YLabel. Entonces, XLabel va a ser talla en este caso, y luego YLabel va a ser peso. Y ahí está. Ahí tenemos entonces los valores que corresponden. Luego, cuando ya tengamos nuestro modelo ajustado, inclusive lo podemos visualizar en este mismo sector. Luego vamos a ver cómo hacer eso. Ok, muchachos. Cuando nosotros estamos realizando un análisis de regresión, y esto es muy común cuando nos desenvolvemos en el ámbito de la ciencia de datos, siempre es una buena práctica que hagamos una subdivisión de nuestro dataset. En la guía, dado que el conjunto de datos que se daba ahí como ejemplo era chiquito, no tenía ni siquiera 10 datos en total, entonces no tenía mucho sentido hacer esta subdivisión. Sin embargo, a lo que tenemos que tender cuando realizamos un análisis de regresión y en realidad cuando resolvemos cualquier tipo de problema dentro de la ciencia de datos, es que se considera una buena práctica subdividir nuestro dataset en varias partes. Entonces, como buena práctica, algo que nosotros debemos hacer es separar una parte de nuestro dataset para realizar el ajuste de nuestro modelo. Entonces, este sector que nosotros vamos a utilizar para realizar el ajuste se conoce como dataset de training o dataset de entrenamiento. Y la segunda parte se va a utilizar exclusivamente para poder sacar métricas evaluativas, como por ejemplo el coeficiente de determinación. Esta parte no se va a utilizar para realizar el ajuste de la regresión lineal o del modelo que estemos utilizando. Entonces, esta segunda parte nosotros la vamos a identificar como dataset de validación o validation. Entonces, algo que se estila hacer es que el dataset de entrenamiento o el de ajuste sea por lo menos un 50% de nuestro conjunto de datos y separar la otra mitad para validar. En este caso lo que vamos a hacer es separar un 60% para entrenar nuestro modelo y un 40% va a ser para evaluar el mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se realiza este tipo de subdivisión? Lo que a nosotros en realidad nos interesa es que nuestro modelo tenga la posibilidad de realizar buenas predicciones aún con aquellos datos que no han sido utilizados para entrenar el modelo. Entonces, en el ámbito de la ciencia de datos, esto principalmente se lo hace para poder evitar de que nuestro modelo entre en sobreajuste y podamos siempre prestarle atención a las métricas evaluativas. Ese es el principal objetivo. ¿Sí? Entonces, si ustedes desearían aprender más sobre estas cositas, por supuesto que les voy a dejar un material adicional también sobre cómo podemos hacer cosas tales como feature selection, cómo podemos hacer un análisis de correlación entre variables,
que es muy útil cuando estamos haciendo cualquier tipo de análisis de datos, me pueden comunicar, ¿sí? Me lo pueden hacer conocer para que yo vea de asistirlos en ese sentido también. Aquellos de ustedes que están interesados en incursionar en esta área, por cierto, bastante bonita, que es la ciencia de datos. Muy bien, entonces, para lograr lo que ahora les estoy diciendo, vamos a tener que utilizar algunas otras funciones que nos provee sklearn. Como les decía, sklearn es una librería para trabajar con modelos de machine learning, pero también nos permite realizar el preprocesamiento de nuestros datos. Entonces, como a partir de acá ya vamos a estar trabajando con sklearn, vamos a incorporar una serie de funciones dentro de esta librería. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es incorporar la regresión lineal como tal. Entonces, esto va a ser sklearn linear model import linear regression. Entonces, de esa manera ya vamos a tener a nuestra disposición el componente para poder trabajar con la regresión lineal. Luego, para poder realizar la subdivisión de los datos que les dije, vamos a incorporar del espacio model selection una funcioncita que se llama train test split. Entonces, este train test split nos va a permitir hacer esta subdivisión en entrenamiento y en prueba. En realidad va a ser una partición de nuestro conjunto de datos en dos partecitas. Luego, también vamos a incorporar algo que vamos a estar utilizando más adelante. Dentro de preprocessing, tenemos un componente llamado standard scaler. Este standard scaler nosotros podemos usarlo para poder realizar una estandarización de los datos. Eso es muy recomendable, especialmente si tenemos datos que están en escalas diferentes. Por ejemplo, si tengo una columna que tiene datos del 0 al 1000, pero otra que tiene datos de 0 a 1.000.000, lo que se aconseja en esos casos, queridos chicos, es realizar una estandarización para que las columnas siempre estén en el mismo intervalo de valores. Entonces, en el siguiente dataset que vamos a ver, va a ser muy útil poder realizar ese tipo de operaciones. Bueno, entonces incorporamos los elementos que vamos a estar usando. Y ahora, lo primero que se hace es realizar la subdivisión en entrenamiento y en validación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vean ustedes que originalmente nosotros habíamos almacenado los datos de X, los datos de la variable independiente en esta variable X, y los datos de la variable dependiente en Y. Lo que vamos a hacer es una partición, ¿sí? Vamos a hacer una partición. Solamente una parte de los datos X se van a usar para entrenar el modelo y la otra va a ser para poder validar, para poder evaluarlo. Y lo mismo para Y. Por lo tanto, vamos a designar una variable xTrain que va a contener los datos de entrenamiento de nuestro modelo. Y luego vamos a tener otra que va a ser test, que va a contener los datos con los cuales vamos a evaluar dicho modelo. Lo propio vamos a tener para Y. Entonces vamos a tener un yTrain que contiene los valores de Y para entrenamiento, y luego un yTest que contiene los datos para validación. Entonces, acá es donde hacemos el llamado a train test split. Train test split. ¿Y cuáles son los datos que vamos a enviarle? Bueno, primeramente tenemos X, ¿sí? Entonces este X, muchachos, este primer valor de X que estoy mandando como parámetro, se va a particionar en estas dos secciones. En un primer tensor que se llama xTrain y en un segundo tensor que se llama xTest. ¿Sí? Entonces el X que nosotros teníamos originalmente se va a subdividir en estas dos partes, en xTrain y en xTest. Y ahora
el conjunto de datos de Y, el segundo parámetro que estamos enviando, se va a subdividir en estos dos arreglos, en xtrain, ytrain, perdón, y ytest, ¿no? Entonces vamos a tener los datos de Y para entrenamiento y los datos de test. ¿Ok? Entonces, si yo hubiera enviado los valores como yx, entonces en el resultado tendría que estar primeramente ytrain, ytest, y luego xtrain, xtest, en el mismo orden en el cual nosotros enviamos los arreglos a train test split, es que se van a devolver los resultados. Ahora bien, como pueden ver acá en la documentación, esta función train test split recibe también otros parámetros. Por ejemplo, uno de ellos es el test size. Este es un porcentaje, ¿sí? Es un valor que está comprendido entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, separar un 50% de mi dataset solamente para prueba o para validación, entonces esto tendría que ser 0.5, pero si voy a separar para testing un 40%, entonces esto debería ser 0.4. Entonces lo vamos a poner como 0.4 para que el 40% de los datos que teníamos originalmente en nuestro conjunto se utilicen para poder validar el modelo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Ahora, opcionalmente, lo que yo puedo hacer es organizar aleatoriamente los datos de mi conjunto, ¿sí? Eso también es muy aconsejable. Entonces, si nosotros mandamos shuffle con el valor de true, lo que va a hacer esta función es aleatoriamente tomar datos, por ejemplo el último, luego el primero, luego el del centro, para entrenamiento, y lo mismo va a hacer para prueba. Entonces, de esa manera, todos los datos que están en el conjunto van a tener la misma oportunidad de aparecer en el dataset de entrenamiento y en el dataset de prueba que nosotros estamos separando. ¿Ok? Muy bien. Si tuvieran cualquier otra consultita sobre estas funciones que estamos viendo, por favor háganmelo conocer en el Teams para que yo les pueda aclarar sus dudas donde sea necesario. Bueno, entonces vamos a hacer correr esto. Y ahí está. Ya tenemos entonces nuestra subdivisión. Ok. Entonces, vamos a determinar cuál era el tamaño original de nuestro conjunto de datos X. Vean ustedes, tengo 100 filas y una sola columna originalmente, ¿no? Eso era lo que tenía en el conjunto de datos completo. Entonces tengo 100 datos que están dispuestos en un vector de 100 filas y una sola columna. Vamos a ver ahora qué dimensiones tiene xtrain. Entonces xtrain.shape me da como resultado 60. Fíjense bien, chicos, 60. Entonces, como el 40% estoy utilizando para validar el modelo, eso significa que el 60% se va a utilizar para poder realizar el ajuste o entrenamiento de la regresión lineal. Ahí está, fíjense. Entonces, esta funcioncita ya se ha encargado de hacer la organización automáticamente, ¿no? Por lo tanto, si hacemos xtest.shape, vean ustedes, tengo 40 datos para hacer la prueba. Entonces, con esto yo ya voy a poder evaluar el R2-score, el coeficiente de determinación, para poder saber cómo se está desempeñando el modelo. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, chicos, ahora lo que vamos a hacer es realizar el ajuste del modelo de la regresión lineal. Entonces yo me voy a definir una variable, el R, que va a ser linear regression. Y para poder realizar el ajuste, hacemos fit, ¿no? Ahora, aquí es donde tenemos que poner en práctica lo que acabo de decirles, muchachos. Ya no vamos a utilizar todo el dataset original, es decir, los 100 datos que teníamos para entrenar el modelo, sino solamente los 60 que hemos designado para tal propósito, ¿sí? Entonces, fit va a ser llamado utilizando xtrain y ytrain, así de esta manera.
Entonces lo que hemos separado exclusivamente para entrenar nuestro modelo es lo que tenemos que enviarle a este método fit para hacer el ajuste. ¿Ok? Muy bien, hagamos entonces el ajuste. Listo, ahí tenemos nuestro modelo, ya está ajustado. Tenemos incluso una confirmación acá sobre eso. Y ahora, si nosotros queremos realizar predicciones, recuerden ustedes de que podemos utilizar el método predict, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a llamar a predict con xstring, con todo el xstring. Ahora, esto me va a devolver una cosa bien larga, ¿no? Porque tengo 60 datos acá, entonces me va a devolver 60 predicciones. Solamente quiero las primeras 20. Entonces vamos a hacer esto. Y ahí está. Tenemos las primeras 20 predicciones de nuestro modelo. Ya las tenemos. Ahora, en la guía también les había indicado de que nosotros podemos obtener los valores de los coeficientes de la regresión lineal. Entonces, si queremos, por ejemplo, la pendiente del modelo, lo que podemos hacer es visualizar el valor de coe. Vamos a ver cuál es su valor. En este caso es 0.498. Y también podemos visualizar el valor del desplazamiento, el segundo parámetro de la regresión lineal. Entonces, esto va a ser a través de intercept. No se olviden, ¿no? Esto es para A, para la pendiente, y el otro es para el desplazamiento, el intercept. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, permítame copiar este código que teníamos para hacer la visualización de los datos. Vamos a complementar eso mostrando nuestro modelo también. Entonces, acá vamos a hacer plot. Plot es un gráfico lineal, scatter es un gráfico de dispersión, no se olviden de eso, chicos. Entonces el primer parámetro va a ser x y el segundo va a ser el r predict. Perdón, y esto es así, ¿no? Predict x. Muy bien. Entonces ahora veamos cómo queda esto. Y ahí está nuestra regresión lineal, fíjense, ya está ajustadito. ¿Ok? Bueno, también lo que les había indicado, queridos muchachos, es que es una buena práctica obtener métricas evaluativas, ¿sí? Y las métricas evaluativas, con mayor preferencia, tenemos que obtenerlas del dataset de test que nosotros acabamos de obtener, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a obtener las predicciones y las vamos a almacenar en una variable yhat. Entonces esto va a ser el rPredict, pero en este caso vamos a hacer uso del dataset de testing, es decir, xtest. ¿Ok? Bien, entonces vamos a mostrar las primeras 10 predicciones. Ahí las tenemos, ¿no? Con el dataset de testing. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de determinación, pero con el dataset de testing. Entonces llamamos a R2Score, que es el coeficiente de determinación. Esto es así, R2Score. Entonces el primer parámetro que tenemos que enviarle al R2Score, permítame ver si ya lo habíamos incluido. Oh, sí, me está faltando acá, ¿no? Lo vamos a incorporar. Entonces sklearn metrics import R2Score. Ok, ahora sí ya lo tenemos. Entonces el primer parámetro que tenemos que enviar al R2Score son los valores que estaban en el dataset, pero los datasets del dataset de testing, ¿sí? Los valores que están en el dataset de testing. Entonces esos datos yo los tengo en ytest, y las predicciones del modelo las tengo almacenadas en este vector columna yhat. Entonces eso vamos a enviar como segundo parámetro, y pues ahí tenemos el R2Score. Me dice que es 0.995. Ok, chicos, muy bien.
Entonces vean ustedes que hay un muy buen ajuste del modelo, aún con aquellos datos que no han sido utilizados para entrenarlo. Les había dicho de que el coeficiente de determinación, cuando tiene valores que son muy cercanos a los extremos, eso me dice a mí de que hay un muy buen ajuste, como podemos ver en este caso, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros normalmente vamos a hacer para poder trabajar con un modelo de regresión lineal. Chicos, les aconsejaría ampliamente, por favor, hasta este punto, repliquen por sí mismos el ejercicio, háganlo ustedes mismos, de principio a fin, porque en el examen que vamos a tener el día martes, ustedes algo similar van a tener que hacer para un planteamiento que se les va a dar. Entonces es importante que puedan conocer las funciones que se utilizan para poder leer los datos, para poder procesarlos, visualizarlos y finalmente hacer el ajuste de la regresión lineal. Practiquen, por favor, chicos, con estos datos que les estoy dando.